Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar en este espacio nuevamente. Mi nombre es Carlos Guzmán y nuevamente, como ustedes han apreciado en este momento, tengo a mi amigo Guillermo Galindo desde Alemania. Por ahí nos quedó pendiente la finalización de la segunda parte de tecnologías de nuestros antepasados. Guillermo, nuevamente aprecio mucho el que nos des tu tiempo para seguir comentando aquí en México todas esas enseñanzas que tú tuviste la oportunidad de conocer, de aprender acá y sobre todo con un gran personaje que mejor yo quiero que tú lo presentes. Así es que nuevamente, bienvenido y muchas gracias. Sí, muchas gracias, Carlos. Como siempre, un placer y un honor estar aquí contigo y tus cibernautas. No sin antes pedirles, por favor, que compartan ese like apreciado y que se suscriban para que esto pueda llegar a muchos, tantos como no podamos contar, ¿sí? Ya que esta es la recuperación, es este renacimiento de este conocimiento ancestral que ha dormido durante pues más de 500 años, ¿sí? Y bueno, pues aquí estamos precisamente el día de hoy para compartir lo que pues un servidor aprendió tanto con nuestro maestro don José Carmen García Martínez, creador de las verduras gigantes y que este año pues a los 95 años, si no me equivoco, trascendió al siguiente plano y bueno, pues él nos lega todo este conocimiento que él heredó de los hombres del Maya, de los mayas, tecnología maya de nuestros ancestros, Carlos. Pues mira, tenemos aquí una lista, bueno, aquí la tengo en alemán, pero por supuesto en español, de todas las cosas que podía hacer don José Carmen García Martínez, del alcance que tiene y tenía esta tecnología de los hombres del Maya o de los mayas. Sí, por supuesto, pues lo primero era la inducción de lluvia por inercia. Don José Carmen hizo llover en 13 ocasiones a lo largo, pues prácticamente de 50 años, 12 veces en México cuando pues se presentaban sequías, cuando estaban a punto de secarse las presas, pues el gobierno en turno lo agarraba y lo paseaba con toda su tecnología para hacer llover y volver a llenar las presas para que muchas de nuestras ciudades, como la Ciudad de México, Guadalajara, entre otras, no sufrieran de sequía. Y por supuesto está registrado hasta con notario público una ocasión que hizo llover en Andalucía, España, aquí en Europa, por ahí del 2005, después de 7 años de sequía. Y él notarió que iba a ese viaje exclusivamente para hacer llover en Andalucía, España. No sin antes también dejar de mencionar que él se hizo famoso por las verduras gigantes en Valle de Santiago y pues el considerar la tierra como una gran batería, por eso tenemos aquí fuentes de energía ilimitada, ¿sí? El mejorar la calidad del suelo agrícola, es decir, no depender tanto de fertilizantes químicos o industrializados, sino que ir reciclando la tierra como lo hicieron los mayas durante miles de años, ¿sí? Mejorar la nutrición de las plantas, ¿sí? Combatir problemas de las plantas, el aumentar la producción, ya lo habíamos mencionado, mejorar la genética vegetal y animal, esta situación que dicen que el nopal, el aloe, el maguey, gran parte de las cactáceas que tradicionalmente nosotros tenemos, inclusive hasta el tequila, para lo que es el agave para el tequila, son de producción, de modificación genética ancestral. Porque, por ejemplo, el maíz no puede sobrevivir sin la intervención de la mano humana. Y esto es parte de la prueba que efectivamente el maíz fue alterado a través de técnicas ancestrales a nivel genético para servir a cada clima, a cada tierra, pues a lo largo de toda Mesoamérica. ¿Sí? También
el estado y conservación de los alimentos que pudieran estos, pues, por supuesto, en aquel entonces no se tenían refrigeradores. Por supuesto, también mejorar la genética vegetal animal, ya lo mencionamos, producir nuevos granos y frutos con mejores características nutricionales. Eso es parte de la ingeniería natural y genética de los ancestros. El desarrollar mejores árboles y en menor tiempo, es decir, maderas preciosas, hacerlos crecer en menos tiempo. Un árbol de 30 años que pueda crecer en 10, eso lo hacían los mayas. Localización de fuentes de agua, que hoy lo siguen haciendo los varilleros, los famosos varilleros con radioestesia, ¿no? O con péndulo, que los conocemos ya de abolengo, ¿sí? Que son muy buenos en localizar los pozos. Por supuesto, también el purificar las fuentes de agua a través de, pues, quitando los productos tóxicos a través de técnicas ecológicas. Él me decía que era capaz de fabricar un polvo, el cual se le echaba a las aguas contaminadas, y este polvo era capaz a través de, creo que le llaman quelación sí, como quelación, hace un compuesto gelatinoso que se deposita al fondo del lago contaminado y con el tiempo se descompone y se vuelve alimento para los peces. Entonces, esa tecnología también lo tenían los mayas, ¿sí? También el tratamiento de aguas residuales a través de técnicas similares. Hay que recordar que la base de muchas tecnologías mayas era con sulfatos. El hacer y producir los desiertos en cualquier tipo de tierra. Esto es importante, ¿sí? El recuperar la tierra. Mejorar la salud de las personas y animales. Esto lo practicaron los mayas a través de sus estructuras, de las pirámides, las ciudades que ya hemos discutido, que el cemento que se utilizaba para construir las pirámides y las escuelas y todos los centros de reunión, pues se hacían con sulfatos, que eran georresonantes. Y las mismas piedras son georresonantes, las que están en las ruinas arqueológicas. ¿Qué significa? Que tienen propiedades piezoeléctricas y que pueden resonar con los ciclos de la Tierra o la frecuencia de la Tierra, la famosa frecuencia de Schumann, ¿sí? También, por supuesto, también el mejorar y tratamiento de todo desperdicio orgánico para producir fertilizantes y energía, pues la famosa composta, ¿sí? Y que se produce el humus, y que sabemos que es una de las mejores fertilizantes que existen hoy por hoy. La lumbricultura, ¿no? Ese es el humus, con la lumbricultura. Y por supuesto, la urbanización ecológica, es decir, que las ciudades crezcan en equilibrio con, con la ecología, las famosas ciudades verdes. Entonces, básicamente todas estas tecnologías, don José Carmen, las estuvo revisando durante años con la Universidad de Chapingo, ahí en México, y pues estuvieron presentando varias propuestas al respecto. ¿Cómo ves, Carlos? Mira, yo creo que todas estas tecnologías que has mencionado, ojalá y existiera la posibilidad de que con tu conocimiento pudieras hacer una descripción más adelante, ah, refiriéndose a cada una de ellas y mencionando los elementos principales por los cuales se pudieran nuevamente retomar estas conocimientos, estas tecnologías. Sí, porque fíjate que es muy fácil decir que las verduras gigantes eran producidas por extraterrestres. Eso es Exactamente. sacárselo de la forma más fácil, pero es difícil reconocer que ese conocimiento lo heredamos de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, y que pues desafortunadamente se ha venido perdiendo con la modernización, entre comillas, que básicamente ha sido esta, ¿cómo decirlo? El crearte un problema
que luego yo mismo te vendo la solución, que es Sí, la base de la mentalidad de los vecinos del norte para México, que yo te creo un problema de alimentación y luego yo mismo te vendo la solución. Tal es el caso hoy que muchos niños piensan que las naranjas pues nacen en los centros comerciales y nunca han visto un árbol de naranjas. Lo mismo pasa con quien ha visto la semilla de un rábano, por ejemplo, o inclusive hasta de una zanahoria. Entonces, ese tipo de cosas las debemos discutir y con gusto iremos abarcando a través de estas entrevistas cada una de estas tecnologías, profundizar un poquito y, ¿por qué no, en un futuro, pues recuperar todo este conocimiento? sí, Bien. porque ha habido algunas amistades que me han preguntado y me dijeron, oye, pregúntale a Guillermo por qué don José Carmen no siguió produciendo sus verduras gigantes, porque pareciera que solamente fue por algún tiempo determinado y existe aquí en México el pensamiento de que fue prohibido, de que los agricultores de su alrededor se le rebelaron. ¿Tú tienes ese conocimiento, Guillermo? Mira, yo tengo la parte teórica, ¿sí? Obviamente la parte práctica la tuvo siempre don José Carmen, pero quiero desmentir un poquito esa leyenda urbana, ¿sí? Acerca de que don José Carmen no producía las verduras. Don José Carmen hasta los 95 años de edad siguió produciendo verduras gigantes. A mí me tocó presenciar cómo él manejaba a los 85 años un tractor como un chico de 20 años. Y estaba brioso, era un hombre muy saludable, muy brioso. Y aunque pues abuelió en los últimos 10 años de su vida, aún así siguió sembrando y se siguió produciendo las verduras. Sin embargo, esta situación de los agricultores de ahí mismo de Valle de Santiago, déjame contarte esto, poca gente lo sabe, pero él me contó la historia de que hace ya algunas décadas se dio cuenta de que los productores de cebolla en Valle de Santiago pues producían máximo pues 1 tonelada de cebolla por hectárea. Ujú. Entonces pues él dijo, no, pues no tienen que hacer así, o sea, les enseñó cómo producir la cebolla e incrementar la producción de 1 tonelada a 20 toneladas por hectárea. Dime si uno solo de los agricultores, cuando recogieron, cuando cosecharon las cebollas, le fueron a regalar un saco, ¿sí? De 20 kilos, 25 kilos de cebolla a don José Carmen. Dicen, ninguno. Dicen que en el mundo espiritual no existe el dinero, pero sí existe la gratitud, ¿sí? De favor con favor se paga, eso viene de nuestros abuelos. Favor con favor se paga y eso es gratitud. Pero la verdad es que la gente en Valle de Santiago fue muy ingrata con don José Carmen. Oye, incrementan su producción de 1 tonelada a 20 toneladas. Pues ¿sabes qué, don José Carmen? Te regalo media tonelada por mi producción. Claro. O aquí está tu parte proporcional del 10%, ¿no? Nadie, nadie sabe, nadie supo, todos siguieron produciendo. Ah, gracias. Dime si le quedaron ganas de compartir su conocimiento para otro tipo de verduras, para zanahorias o para producir coles, o pues obviamente que no, Así es. porque después de esa experiencia dijo, ah, pues háganle como quieran. Sí, por supuesto. Hay un Entonces, ante punto, nada, Guillermo, por ahí que comentaste acerca de las cactáceas que, como la sábila y otras plantas que aquí en México tenemos y que se han encontrado porque ya se tenían ese conocimiento desde nuestros ancestros. Te, te- te voy a, te voy a contar, esto claro, desde luego entra dentro de lo que es la leyenda. ujú, ujú, Este, yo conocí a una persona ya hace algunas décadas en donde era una dama, tenía una supuesta fórmula, una supuesta receta
de que se podría lograr la longevidad, Ujú, hasta en cierta manera un poco la inmortalidad, pero dejémoslos con longevidad. ujú, Y ella comentaba que era una receta ancestral que estaba basada exclusivamente en la reunión de cactáceas que nacen en el territorio nacional y que había casi logrado juntar la totalidad de las diferentes cactáceas, desde luego con una mezcla, etcétera, que no me lo explicó, pero que empezó a hacer experimentos y lo que obtuvo hizo el experimento con unas rosas y dice que regando esa mezcla que hizo, abonando a esas rosas, que las rosas le duraron por más de 6 meses y ella seguía empeñada en completar la fórmula, pero decía que 3 especies de cactáceas, dentro de ellos pues magueyes, órganos, etcétera, se habían extinguido ya, que ya no era posible encontrarlas y que por lo tanto no tendría la fórmula final para que pudiera ser aplicada a un ser humano. Eh, Pasaron muchas cosas extrañas y desafortunadamente eh, trascendió. Te lo ujú. platico y se los platico como leyenda, ¿no? Pero curiosamente, esta persona se refería a las cactáceas de México. Mira, Carlos, yo creo que es muy posible que la señora diga la verdad. Te voy a decir por qué, Carlos. En mi vida, a lo largo de mi vida, por X o Y, yo he conocido gente muy especial, gente como don José Carmen, y gente mágica, por decirlo así. Pero también he tenido la fortuna de conocer gente como científicos mexicanos o gente de conocimiento, ¿no? Y gente pues que hace pues inclusive milagros, ¿no? Así como el caso de este Jacobo Greenberg, ¿no? Que conoció a Pachita, pues yo también conocí a muchos chamanes poderosos, algunos de ellos como mi maestro don José Carmen. Pero también conocí una gran científico como la doctora Esther del Río Serrano, la descubridora de los cristales líquidos dentro de la sangre o dentro de las células, los clatratos, que son cristales hechos de agua, que hoy le llaman agua estructurada, y que los países asiáticos te la venden como el elixir de la vida, porque según esto te prolonga la vida 10, 20 años más, ¿sí? Pero imagínate una mujer científica mexicana en el año 68, época de machistas, que se para en el Politécnico y les dicen, oigan, yo descubrí que el agua que tenemos dentro de los seres humanos pues son cristales hechos de agua. Pues se rieron de ella y hasta le prohibieron dar cátedra ahí en el Politécnico, ¿sí? Ella después hizo Mundo, regresó con varios reconocimientos y el mismo director del Politécnico dijo, nosotros nunca la corrimos. Pero bueno, te voy a platicar esto. Una de las alternativas que la doctora experimentó fue el poder atender quemaduras. Ahorita atendiendo, por ejemplo, esta tragedia que acaba de ocurrir ahí en Iztapalapa, pipa de gas, que mucha gente desafortunadamente se quemó. Sin embargo, la doctora del Río descubrió cómo regenerar la piel sin que te quede cicatriz hasta de una quemadura de tercer grado, a través de una cactácea, ¿sí? Del maguey, del aguamiel del maguey. Hay un derivado que le llaman miel de maguey, que es una miel negra. Bueno, ella esa la utiliza para poner en la piel y no te deja cicatriz, quemadura de tercer grado, comprobado científicamente. ¿Y sabes cuándo le han hecho caso? Nunca. ¿Por Nunca. qué? Porque no se ajusta a los intereses de los que están a cargo del sistema de salud mexicano.
parte del club de Toby, pues a nadie le importa, ¿no? Al cabo, los quemados, pues tienen presupuesto que les quede cicatriz, a quién le importa, ¿no? Pero yo he tenido testimonio vivo, una niña de 5 años se quemó la cara, ¿sí? Y parte del pecho, pobre niña, le cayó obviamente agua hirviendo, quemaduras hasta de 3.er grado, miel de maguey, obviamente también con antibiótico y demás para que no se infectara. No le quedó una cicatriz y le volvió a salir cabello. Entonces te doy ese testimonio y eso nada más es la pura miel de maguey. Imagínate qué hace, qué no puede hacer otras cactáceas como el nopal, como el aloe, como párale de contar. Nosotros somos el país más rico en cactáceas de todo el planeta, que es hasta donde sé tenemos más de 3.000 especies reconocidas de cactáceas. Sí. Sí te creo esta historia, definitivamente tiene todo el argumento y tiene, ahí está la doctora Esther Ríos y sus investigaciones con la miel de maguey, y bueno, pues yo sí pienso que es posible eso, Carlos. ¿Cómo ves? Bien, bien, bastante interesante. Continuamos con la siguiente Claro, ilustración, por favor, Guillermo. y esta es la última y nada más hablar de la figura de Kukulcán, ¿sí? Que es el Quetzalcóatl para los aztecas, el Kukulcán para los mayas. Había yo dicho al inicio de la pasada presentación de la parte uno y bueno, en la anterior, que las serpientes representan portales dimensionales. Pero curiosamente, si tú analizas el Kukulcán maya, donde están las espirales, donde se ven estos remolinitos, corresponden a estrellas. Uh-huh. Entonces resulta que las Pléyades coinciden directa e indirectamente con estos remolinitos que el Kukulcán, que fue encontrado en una de las estelas mayas, ¿sí? De las ruinas arqueológicas, señalándolos que los hombres del Maya tienen conexión con las Pléyades. Y las leyendas cuentan que en las Pléyades hay una estrella precisamente que se llama Maya y que en esa estrella hay un planeta donde habitan los mayas cósmicos, que son poco mencionados en los contactos de ovnis, ¿sí? O contactos con extraterrestres. Hay gente que dice tener contacto con los mayas cósmicos. Sí, Ahorita están de moda los pleyadianos y ya están de moda los actuarianos, pero nadie menciona a los mayas cósmicos. Bueno, el Kukulcán se refiere a esto. ¿Qué significa esto? Que los mayas pues lograron desarrollar una civilización prácticamente clase 3 de tipo interestelar. Si esto es cierto, es una hipótesis, ¿sí? Y es una leyenda. Y pues quiero terminar con esto, lo que es mi parte, y reconocer que efectivamente somos herederos de un conocimiento que viene de las estrellas. bien, excelente. Muchas gracias, Guillermo. Y mira, Ujú, déjame comentarte que en el año 2000, haciendo alusión a los mayas cósmicos, en el año 2000 que se celebraron las elecciones, si tú recordarás, aquí en México, ujú, y que ganó Vicente Fox de parte de uno de los partidos de la oposición, ujú, el publicista de, de, de Fox hizo toda una campaña publicitaria. Habló en un artículo, voy a tratar de rescatar ese artículo, por ahí debo de tenerlo en mis archivos. Habló de los mayas galácticos, curiosamente, ujú, y él tenía un maestro chamán, como tú lo tuviste, un maestro maya, que de alguna manera le alentó o le dijo el camino que debería desarrollar dentro del aspecto publicitario que
pues al final hizo triunfar a Vicente Fox. Entonces, déjame rescatar ese artículo porque sí, por ahí este personaje Santiago Pando, el publicista, Ujú. habló sobre los mayas galácticos. Sí, es curioso porque no es el único que ha mencionado a los mayas galácticos. Ahí tenemos el caso de estos gringos, los americanos. Hay uno de ellos de la corriente de este David Wilcott, si no me equivoco, que él introdujo a otro americano que hablaba de varias razas extraterrestres, que decía tener contacto con algunas, y él habla precisamente que alguna ocasión en los proyectos secretos de Estados Unidos llegó a saber por el famoso libro que tienen los sardos, como decimos en México, eh, pues tenían registro como raza extraterrestre a los mayas galácticos, precisamente que venían de la estrella maya de las Pléyades. Entonces, hay muchas versiones por ahí flotando. De hecho, hay también youtubers que juran y perjuran tener contacto con esta raza extraterrestre de los mayas galácticos. Qué interesante, ¿no? Y yo creo que sería maravilloso el poder recibir conocimiento o recordar esta tecnología que nos fue prometida para estos tiempos, porque las leyendas cuentan que el famoso libro de la mujer dormida debe dar a luz, ¿sí? Y las leyendas nahuatlacas, así como las leyendas mayas, que dicen que en el final de los tiempos los libros iban a ser abiertos y se cuenta de bibliotecas subterráneas. ¿Te acuerdas el caso de los cinco, eh, creo que les dicen espeleólogos, que entran a las cuevas, que los tuvieron que entrar a rescatar ahí en Puebla, a las Sí, faldas de los ingleses. Popocatépetl, que eran ingleses y que resultó que eran militares y que no dijeron nada ni por qué estaban ahí, qué estaban haciendo, ¿sí? Aunque los interrogaron, tuvo que intervenir ahí el consulado y demás de relaciones internacionales. ¿Qué hacían cinco militares en las cuevas cerca del Popocatépetl? Pues cuentan las malas lenguas que estaban buscando las bibliotecas, libros que se dice que están escritos en placas de oro, ¿sí? Que cuentan precisamente el conocimiento antiguo. Yo también escuché leyendas en Guanajuato, que estuve viviendo ahí mucho tiempo en San Miguel de Allende. Escuché leyendas de hacendados que llegaban a dar a una serie de cadena de cuevas que se utilizó mucho en la Revolución y en la Guerra de los Cristeros, y que esta serie de cuevas, estos laberintos de cuevas, te llevaban a cuevas más antiguas en donde estaban las bibliotecas. Entonces se cuenta la historia de un hacendado que uno de los nativos de ahí, originarios de ahí, de los oriundos, le enseñó la entrada, llegó, él tuvo uno de estos libros con láminas de oro en sus manos y lo tuvo que regresar, obviamente, porque ahí estaban los guardianes. Y después se obsesionó en volver a encontrar la entrada a estas cuevas y se perdió, se perdía y se perdía y se perdía, y que duró más de 20 años buscando la entrada y se huyó, así que se petateó y pues nunca encontró la entrada porque dicen que tienen guardianes precisamente a nivel espiritual que no les permiten encontrar estas cuevas con el conocimiento. ¿Cómo ves? Sí, fíjate que yo tuve la oportunidad de conocer a uno de los socorristas que primero acudieron al auxilio de estos ingleses que quedaron atrapados porque Uh subió el agua. Y -huh, este socorrista de Puebla uh -huh. me contó que especialmente en esa cueva pasaban cosas raras. Y entonces yo le dije, a ver, ¿qué cosas raras, no?
Lo curioso es que era la cueva donde se metieron los ingleses. Y me dice, ahí se ven duendes. Entonces, bueno, porque yo lo presioné para que me dijera qué cosas Claro, raras, ¿verdad? Y me ajá. dice, es que él había tenido oportunidad de hablar con los locales y que los locales le decían, es que en esa cueva los duendes no habían ya querido dejar salir a los ingleses. Mm. Pero bueno, esto es a Bueno, manera, Puebla está llena de leyendas, está la pirámide más grande del mundo que no se ha sí, reconocido, caso de la pirámide de Cholula, ¿no? así es. Y hay leyendas que, bueno, yo he escuchado que encontraron una serie de cuevas debajo de la pirámide y laberintos, ¿sí? Que inclusive hablan de ciudades debajo de la pirámide de Cholula. Bueno, hay tantas leyendas, pero bueno, ahí estamos. Entonces, curiosamente, en esa cueva es donde se relatan este tipo de historias, ¿verdad? Ujú. Bueno, en fin, voy a continuar con la siguiente ilustración, Guillermo, si me permites. Adelante. Bueno, esta ya me correspondería a lo Ujú. que yo quiero presentarles, haciendo alusión a las tecnologías en antiguas civilizaciones. Y lo que están viendo ustedes en la ilustración son dos pinturas de dos civilizaciones. Las que ustedes ven del lado izquierda, pues inmediatamente ahí la identifican con la civilización egipcia. Bien, esta especie de tubo que tiene este egipcio parecería que se replica o la replicaron acá en Cacastla, en las maravillosas pinturas que tenemos aquí en Tlaxcala. Este es uno de los varios libros que tengo yo sobre Cacastla. Y yo me encontré un libro en específico, voy a pasar a la siguiente ilustración, porque quiero hacer la analogía. Bueno, aquí en este Ujú. caso para mencionarles que el dibujo que están viendo, en este caso de los egipcios, es un dibujo que se encuentra en el templo Seti I en Ábidos y esto que es un santuario erigido básicamente al culto de Osiris. Entonces, no he encontrado yo explicaciones para ese instrumento, que a lo mejor algunas personas aducen que era un instrumento musical, pero en donde sí me puedo hacer certeramente el comentario es a ese instrumento que está en una de las pinturas de Cacastla, de los maravillosos murales, porque hay que recordar que él, Cacastla y Uxmal, creo que son las dos máximas representaciones de la pintura de nuestros antepasados, unos murales increíbles. Ah, Ujú. y a mí me llamó mucho la atención, de hecho yo fui a Cacastla hace algunos años y compré un librito que está publicado por el INAH con Oculta, haciendo alusión a esos pues tubos, palos, y ahí en ese libro está mencionado lo que inclusive yo estoy mencionando con rojo, que si me acompañan, dice, estas son las barras con las que se mantenía contacto con los dioses y eran manejados por los gobernantes para enviar lo necesario al pueblo. Entonces, aquí ya hay, pues yo creo que se les fugó esta aseveración porque siempre los arqueólogos son muy reticentes a mencionar cuestiones ah, más allá de lo convencional, como por ejemplo cuando los arqueólogos encuentran esculturas de duendes, ellos no los refieren como duendes, sino lo refieren como criaturas amorfas.
entre animales y hombres, ¿no? Sí, que Pero en aquí Veracruz le dicen cheneques. sí, 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 efectivamente. Y bueno, si así nos vamos en toda la república, allá en Yucatán, pues son aluches, Ajá, en Chiapas les llaman Dinquinsá, en la parte aquí central de México, lo que es la parte de Mesoamérica central y hacia arriba, de acuerdo al idioma náhuatl, les denominan ahuaquis o ujú. tlaloques, también los ayudantes de Tlaloc. Entonces, bueno, esto les quería Mira, mostrar. es interesante que muestres esto. En el caso de la figura egipcia, pues a mí me parece que es un tubo eh, como de estos eléctricos hoy que tienen un aislador de vidrio. Entonces, evidentemente está manejando probablemente alto voltaje. Y la parte superior, en el caso del egipcio, pues se ve como un diapasón que pueda producir. Exacto. La parte superior vemos que se ve en B, que es como un diapasón que maneja frecuencia y que puede manejar pues alto voltaje. Y en la parte de lo que son los platos, pues se asemeja mucho a un aislador de vidrio de alto voltaje, lo cual haría alusión a una especie de báculo, como el báculo de los magos, como el báculo de Merlín, que se supone que es un conocimiento que lo tenían los egipcios, pero que también viene desde Irlanda, que se supone que ahí es donde estuvieron los náufragos de Atlantis, y ellos fundaron Stonehenge, y de ahí se fue extendiendo el conocimiento hasta llegar a las pirámides de Croacia y de Croacia a Egipto. Entonces existe ahí una conexión común y bueno, pues las leyendas hablan del báculo. Entonces lo que estamos viendo aquí en el caso de nuestros antepasados, los nahuatlacas, este, es- al tener boca de serpiente, ya habíamos hablado del tema de la serpiente, pues siempre habla de un portal dimensional. Ahora, el portal dimensional se puede referir de tipo físico o de tipo mental. Entonces, en este caso a mí me está señalando que es más bien de tipo mental. ¿Qué significa esto? Que esto es un dispositivo muy probablemente de tipo electromagnético, que muy probablemente funciona con imanes o con magnetitas o con piedras magnetizadas, ¿sí? Conjuntamente con cristales, que podría ser jade o podría ser algún tipo de cuarzo u obsidiana, ¿sí? Entonces, en combinación de cristales junto con la parte magnética, pues tenemos una especie de batería, ¿sí? Entonces, es probable que también estén generando aquí una especie de potencial. Entonces, es bien sabido que existían dispositivos electromagnéticos que se colocaban en la cabeza de los sacerdotes, bueno, entre comillas, porque el término sacerdotes no existía con los antiguos, sino que eran las personas con el ojo abierto. Lo más próximo sería un chamamán, ¿sí? Un tlatoani. Entonces, con la vara, pues lo ponían aquí en su corona o en ciertas zonas del cerebro. Ellos estaban cerrando los ojos en posición de meditación e inmediatamente pues venía el golpe y la visión, que hoy le dicen. Sí, pero este término de alucinación tampoco existía con los antiguos, simplemente era abrir el ojo, lo que es la glándula pineal, y poder ver otras realidades. Entonces, lo que me está diciendo aquí este gráfico, de acuerdo a mi experiencia con el conocimiento adquirido, es que es una especie de lo más parecido a una vara mágica, por decir así, en términos coloquiales, que era capaz de inducir estados de conciencia alterados. ¿Cómo ves, Carlos? Interesante con todos estos conocimientos adicionales que tiene. No había pensado lo de el báculo, que bueno, pues se va a repetir en distintas civilizaciones, como la vara del poder o la vara mágica. Bien, Bueno, hoy Guillermo, lo vemos con nuestra presidenta, ¿no? Que le dan el báculo sí, del poder, ¿no? Y en muchas tribus ancestrales se tiene esta costumbre de dar el báculo de liderazgo, ¿no? Entonces, pues esto viene ya de una costumbre no solo de siglos atrás, sino de
milenaria. Entonces, pues aquí tenemos el registro de histórico. Sí, efectivamente. Bueno, Guillermo, con esto yo creo que terminamos esta segunda parte que desde luego, pues más adelante la vamos a retomar para nuevamente mencionar todos esos grandes hallazgos de nuestro famoso agricultor de Guanajuato. Y por lo pronto yo quiero nuevamente darte las gracias por tu tiempo, por tus conocimientos que nos haces favor de comentar, Guillermo. Sí, mira, yo, pues, la verdad es que hay mucha tela de dónde cortar. Quería compartirles este caracol que me traje de México. Tiene grabados, está grabado, porque los antiguos caracoles se grababan y pues tiene símbolos. Si los alcanzan a ver ahí, tiene símbolos. En este caso, pues, son de origen, tiene el colibrí, ¿sí? En esta parte de aquí. Ahí se ven mejor, perfecto. Sí, ahí está el colibrí, Sí, sí. que pues es uno de los símbolos espirituales en muchas de los chamamanes y que se supone que al momento de nosotros de trascender y abandonar este cuerpo, cuando lo que llamamos muerte, pues le llamo trascender, porque la palabra muerte no existía con los antiguos, ni con los mayas ni con los aztecas, era trascender. Es decir, así como pasas de niño a adolescente, de adolescente a adulto, de adulto a adulto mayor, de adulto mayor a viejo, de viejo trasciendes a otro plano. Uh-huh. Entonces, pues tenemos este caracol y quería pues yo, con la relación de Fibonacci, les comparto pues como este sonido de Fibonacci, ¿no? Ahí estamos, ¿sí? Fantástico. Para dejarlos con eso. Y pues hay mucha tecnología que compartirles. ¿Y por qué en todas las ceremonias prehispánicas se abría con el caracol? Pues para abrir precisamente el ojo y que la gente pudiera ver otras realidades. Entonces, no olviden a tus cibernautas ese like, el suscribirse, la campanita, por supuesto, y compartir, que es lo más importante para que esta nueva tierra, este nuevo sol, este nuevo despertar se dé más rápido para nosotros, los herederos del conocimiento de los hombres del Mayab y los herederos del conocimiento de los nahuatlacas, los mexicas, ¿sí? Mexía, mexishi, mexico, mexishi, ¿sí? Que significa precisamente el lugar donde renace la conciencia. Gracias. No, muchísimas gracias, Guillermo, y simplemente hasta pronto. Hasta pronto.